no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hasta versículo 16. Para los que no me conocen, me llamo misionero Pedro. Me llamo Pedro. ¿Me parezco Pedro? Sí, siempre pregunto, no me parezco Pedro. Sí, tengo otro nombre coreano, Hisu es mi nombre. Pero aquí en Colombia me llamo Pedro. Hay muchas cosas que quiero contar sobre mi nombre también. Y también soy casado, por si acaso, para los que no conocen. Tengo esposa, pero también mi esposa es de Corea del Sur, pero yo tengo dos niños, dos bebés, que son colombianos, colombo-coreanos. Sí. Es que mi segundo bebé está en hospital por tener, ¿cómo se llama? Flema, mucho problema en pulmón. Por eso hace 4 días fuimos y se hospitalizó. Está con mi esposa, por eso por ahora no pudieron venir. Por eso solo hoy yo vine acá, pero ya el lunes vamos a hacer mudanza. Entonces, siendo así, Pedro, ¿no? Misionero Pedro, cuando escuché la noticia, pensaba sobre el corazón de Dios. Dios en qué manera y en qué sentido me está enviando aquí. Y buscando la palabra, encontré esta palabra. Y desde que el momento que yo encontré la palabra, estoy testificando siempre con esta palabra. Dios creó este mundo. Amén. Dios hizo dos cosas. Primero, la Biblia. Primero el mundo. Este cambio. Primero el mundo. En el mundo podemos ver el poder y la deidad de Dios. En Romanos capítulo 1 y 20 dice también, ¿no? Por medio de esta creación podemos ver así como es Dios. Dios es poderoso, sabemos, ¿no? Así sabemos. Pero realmente, si Dios creó este mundo, Dios hizo la creación, realmente no podemos imaginar ni una parte de Dios nosotros. Porque por ejemplo, este conjunto para construir, uno solo así puede. ¿Alguien sabe cómo construir este conjunto? Yo no. Yo no soy bueno de construcción. Por eso doy mucho respeto a los que saben construir. Pero para construir este conjunto también hay que tener como plan, ¿sí? Para hacer este conjunto. Pero solamente con plan se puede, no.
necesita este ladrillo. Pero ¿saben cómo hacer el ladrillo? Mayoría no saben, pero algunos saben, ¿cierto? Pero para conseguir para hacer este ladrillo hay que conseguir tierra o arena, ¿cierto? Esa tierra o esa arena, ¿desde dónde conseguimos? Aquí en la tierra. Pero si no hay tierra, ¿alguien puede crear la tierra? No, es que ahora estamos tomando aire, ¿cierto? Pero ¿saben cómo crear aire? Pero, y otra cosa, hay muchas cosas para hablar. Están respirando, pero ¿saben cómo están sobreviviendo respirando? ¿En qué proceso están tomando? ¿Saben? Es que el oxígeno se transmite por medio de, ¿cómo se llama? La sangre. Y de adentro, algunas, no me acuerdo la palabra. ¿Cómo se llama? Sí, por medio de la sangre se traslada. Los globos. Los glóbulos, lo rojo. Los glóbulos rojos. Así, ok, voy a buscar. pero, ¿quién sabe que así se funciona? Nosotros, aprendiendo en colegio, ¿sí? Ciencia, sí, parte de ciencia, aprendiendo en colegio, en YouTube o Internet, ahí nosotros aprendemos, ¿sí? Por medio de la sangre se traslada oxígeno después de tomar el aire y así funciona nuestro cuerpo. Eso sabemos ya. ¿Por qué? Aprendimos. Pero ¿quién sabe desde el principio así se funciona? Nadie sabe, pero ¿cómo está respirando desde el nacimiento? Es que nosotros no sabemos nada. No sabemos nada. Por medio de la creación de Dios, podemos ver que Dios es así poderoso. Eso podemos ver. Realmente nosotros nunca podremos imaginar sobre el poder de Dios, ¿sí? Viendo la creación de este mundo, ¿cierto? Hay muchas cosas para hablar sobre la creación, pero por ahora lo que quiero hablar es Dios no simplemente creó este mundo para mostrar su poder. No este sentido hizo la creación, sino el propósito de la creación de este mundo fue para enseñarnos un mundo invisible por medio del mundo visible. ¿Eso me va a entender? ¿Sí? Es que yo siempre dudo mi español. Tengo que confirmar si están entendiendo o no. Es por eso, si no pueden entender, hay que decirme. ¿Sí? Pastor Juan ya habla todo bien, pero en mi caso, a veces, si hablaría mal, hay que decirme si todavía no se entiende, ¿cierto? Entonces, el propósito de la creación, ¿cómo fue? ¿Qué fue? Para enseñarnos un mundo invisible, quiere decir mundo espiritual, por medio del mundo visible. ¿Visible cuál es? Carnal. ¿Sí? Nosotros podemos mirar aquí todo, ¿no? Este mundo, por medio de nuestro ojo carnal. Podemos mirar. Pero para los cristianos que conocieron el Evangelio, este mundo no es real para nosotros, para los cristianos, sino el mundo espiritual
es nuestro mundo real. Amén. Sí. Entonces Dios quiere enseñarnos sobre el mundo espiritual. Por eso nos así creó este mundo, y también por medio de este mundo, eso quiere decir, por medio de este mundo podemos aprender sobre el mundo espiritual también. Hay bastantes cosas que Dios creó, pero hoy quiero hablar sobre una de su creación. Se llama luz. Aquí también luz, ¿cierto? Luz, ¿cómo es? Sin luz podemos vivir. Sin luz no podemos vivir. Luz, ¿cómo es? Ahora es la mañana, por eso aquí está el sol, ¿cierto? Yo, para no mirar el sol así con mi dedo, puedo tapar el sol. ¿Cierto? ¿No? ¿No se puede? Sí, pero no veo con este dedo. Así, podría intentar tapar el sol, pero ¿se tapa? Nunca se tapa. La luz es una cosa muy maravillosa. Por medio de la luz podemos ver, y también animales o vegetales. Por medio de la luz se crecen, recibiendo energía. La luz es algo muy maravilloso porque cuando entra la luz, totalmente ese lugar se cambia. Por ejemplo, supongamos estamos en la noche y después apagar todas las luces aquí adentro. ¿Cómo estaría acá? Estaría oscuro. Ya, estando oscuro, ¿podemos mirar algo? No podemos mirar nada, y tampoco podemos hacer nada, ¿cierto? Sin ver algo, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Entonces, para solucionar esa oscuridad, lo que podemos hacer, ¿cuál es? Es que nosotros, para solucionar la oscuridad, no podemos hacer nada, ¿cierto? No podemos solucionar esa oscuridad nosotros mismos. Entonces, si uno estaría encerrado en una oscuridad, estaría muy, ¿cómo se llama? Muy difícil, ¿cierto? ¿Por qué? No puede solucionar esa oscuridad. Pero, única solución, ¿cuál es? Encender la luz, ¿cierto? Ya, después, estando en la oscuridad, para solucionar esa oscuridad, aunque uno gaste muchísimo dinero, yo voy a pagar un millón de dólares, sería más fuerte. Sí, yo voy a pagar para solucionar esta oscuridad, pero ninguna manera así puede solucionar la oscuridad. Pero ¿qué puede solucionar? Solamente la luz, pero de una manera muy fácilmente, ¿cierto? Solamente así encendiendo la luz y se quita la oscuridad muy fácilmente. ¿Por qué está oscuro? Porque no está la luz. Por esto no hay otra razón sino por no haber la luz, nada más. Aunque uno así se esfuerce para solucionar la oscuridad, nunca puede hacer. Pero la única cosa que puede solucionar es la luz. Y
es muy fácil para quitar la oscuridad, ¿cierto? Solo encendiendo la luz se quita la oscuridad automáticamente. La luz es así. Aunque nosotros no podemos solucionar la oscuridad en cualquier manera, pero la luz así quita la oscuridad. Y vamos a ver San Juan capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1, desde el versículo 1 voy a leer. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por medio de las palabras podemos ver que la luz así quiere decir la palabra de Dios. Por medio de la palabra así se creó este mundo también, y la luz así divide la claridad y la oscuridad. Entonces, es que Dios, cuando creó esta luz, ¿en qué sentido creó esta luz? Para que nosotros podamos conocer cuál es la palabra. La palabra es la luz que alumbra el corazón de las personas. Nosotros, como la luz del sol, que alumbra a la tierra, ¿cierto? Y por medio de la luz se quita la oscuridad de la tierra. Como de esta manera, Dios, por medio de la palabra, nos envió la luz en nuestro corazón para alumbrar nuestro corazón, también para alumbrar el corazón de las almas perdidas. Amén. Por esto Dios creó este mundo, y también Dios creó la luz. ¿Para qué? Para que por medio de la luz podamos aprender que la palabra va a llegar en nuestro corazón como la luz. Entonces, yo nunca imaginaba ser como misionero. ¿Qué tal? ¿A ustedes les gusta su país? ¿Colombia? Sí. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Creo que saben. No saben muy bien por qué, pero uno, si Colombia si juega fútbol contra algún país, ¿a qué así país se llama? Anima. Colombia. ¿Saben por qué? Porque es su país, ¿cierto? ¿Cómo de esta manera? A mí soy Corea del Sur, ¿cierto? Entonces, ¿qué país me gustaría? Corea, ¿sí? Yo antes nunca imaginaba salir de mi país. Pero sí, no puedo contar todo, pero por medio de la gracia de Dios, así pude venir a Colombia. Yo viendo cómo yo pude venir aquí, pensando, cuando era así chiquito, sobre la vida de fe, yo tenía mucho conflicto. ¿Por qué? En mi caso, mis padres así conocieron el Evangelio primero, conocieron la misión, y
en el mismo tiempo me llevaron a la iglesia. Es que escuchando la palabra y el evangelio, todo estaba perfecto. ¿Por qué? El evangelio, ¿cómo me explica? No es que yo hice algo para mi pecado, sino Dios, por medio de su unigénito Jesucristo, así por medio de la muerte de la cruz y su resurrección, totalmente así solucionó mi pecado. Y Dios quiere que crea esa verdad y acepte Jesucristo, acepte esa verdad. Eso me enseñó el Evangelio. Pero único problema para mí fue la existencia de Dios. Para mí. Era chiquito y tenía mucha curiosidad sobre eso. ¿Realmente Dios existe? ¿Realmente la Biblia es verdadera? Sobre este tema yo tenía mucha duda, mucho conflicto. ¿Por qué? Según la selección de según la selección entre la vida de la Biblia y la vida fuera de la Biblia, como será muy diferente mi vida. ¿Eso me va a entender? Sí. ¿Me va a entender? Otra vez. Algunos me entienden por conocerme. Ya, por ejemplo, si yo creería la existencia de Dios, si yo creería que la Biblia es verdadera, yo tengo que vivir según la Biblia me dice. Toda mi vida. ¿Sí me va a entender eso? Sí. Pero si la Biblia no es verdadera, ¿para qué yo creo? Si no es la verdadera, ¿para qué yo vivo según lo que la Biblia me dice? Eso me va a entender. Pero sobre este tema tenía mucho conflicto, sí, porque no sabía sobre eso, pero así, yo tengo que creer la Biblia o no hay que creer la Biblia. Si yo creo así, siguiendo la dirección de creer la Biblia, pero si no sería verdadera, solamente gastaría tiempo mal. ¿Sí me va a entender? Por medio de esto, así tenía conflicto. El Evangelio fue muy perfecto, lo que me enseñó, pero sobre esto tenía duda. Pero Dios, por medio del siervo, me mostró unas partes de la Biblia. Entre esas partes, una historia que me impactó fue la historia de la mujer adúltera. San Juan, capítulo 8. Voy a... San Juan capítulo 8, aquí sale una historia de la mujer adúltera y con Jesucristo. Voy a leer. Mayoría conocen esta historia, ¿cierto? Y Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres.
¿Tú pues qué dices? Yo quiero que no conozcan esta historia para que yo hable, pero mayoría conocen. Aquí esta historia está hablando sobre la mujer adúltera que se captura en el acto de adulterio. Ella se capturó desde los judíos, desde los fariseos y escribas. Ellos, en esa época, en Israel, había una ley. ¿Cuál es? Aquí dice, versículo 5, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Aquí en Colombia también hay una ley de Colombia, ley colombiana, ¿cierto? Entonces, uno hace algo, si hace algún error, si comete algún error, hay que responder, hay que pagar o hay que responder como castigo, según la ley, ¿cierto? En Colombia también hay. En Israel había una ley de Moisés y en esa ley, ¿qué se dijo? ¿Qué está escrito? Tales mujeres, ¿quiénes? Las mujeres que están sorprendidas en el acto de adulterio, que se apedrean. Sí. Pero ¿saben cómo es el castigo? No es que simplemente se apedrea, sino así se muere, pero se mete dentro de la tierra, solamente quedándose su cabeza. ¿Se me va a entender? ¿Puede imaginar? Y hacia la cabeza, así, tira, apedrea, y casi después de acabar el castigo, casi no puede mantener su forma de la cabeza. Así muere. Sería muy cruel, ¿cierto? La ley de Moisés fue así, y estaba escrito y tenía esa ley, ley de Moisés. Pero la ley de Moisés, ¿quién envió? Dios le envió a Moisés, y ellos, a los israelitas, los judíos, para cumplir esa ley, si se esforzaba y también enseñaba estas leyes a los israelitas. En este momento, ellos capturaron esta mujer adúltera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Los fariseos y los escribas, ¿quiénes eran? Ellos eran que enseñaban la palabra, ahí también enseñaban las leyes. Entonces, también supieron bien sobre la ley. Entonces, después de capturar, ¿qué hay que hacer? Hay que apedrear a esta mujer, ¿cierto? Pero ellos no apedrearon de una, sino llevaron hacia Jesús. Y le preguntaron a Jesús, versículo 4, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Sí, me hago entender más o menos cómo es la situación. Entonces, ¿para qué los fariseos y escribas llevaron hacia Jesús? Conociendo la ley, ¿cierto? De una puede hacer según la ley, pero ellos llevaron a Jesús. ¿Por qué? Ellos siempre querían matar a Jesús. ¿Por qué? Jesús, ¿qué decía?
soy hijo de Dios. Sí, Jesús como así exhortaba a los fariseos, a los escribas, pero más que todo, Jesús que dijo sobre sí mismo, soy hijo de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Soy Dios. ¿Eso me va a entender? Es que soy Mesías. Así decía Jesucristo. Los fariseos, los escribas, también eran israelitas, también estaban esperando Mesías. Pero la forma de Jesucristo no fue una forma que los fariseos y los escribas estaban esperando. ¿Me va a entender? Pero Jesús decía que así, soy hijo de Dios, soy Dios hablando, y también chocando la enseñanza en su corazón, la enseñanza de Jesús en su corazón. Entonces siempre buscaba una manera para matar a Jesús, para acusar a Jesús. Por eso, más o menos hasta aquí se entiende la situación, ¿cierto? Entonces, vamos a pensar, ya, los fariseos así trajeron a la mujer adúltera delante de Jesús. Jesús, esta mujer cometió adulterio, y en la ley de Moisés dice que hay que apedrear. ¿Qué hacemos? Estaba preguntando así. Entonces Jesús hay que responder sobre esta pregunta. Entonces, sin ver abajo, ¿cierto? Pero mayoría conocen, pero supongamos que cada uno es Jesucristo, es Jesús. ¿Cómo respondería? Para avanzar, habría dos respuestas. Ya, primero, salvarlo. Segundo, matarlo. ¿Cierto? Sí. Entre dos hay que elegir. Porque medio muerto no puede ser una respuesta. Matar o salvar. ¿Cierto? Hay dos respuestas. Entonces, yo también vi esta historia. Para mí, pensando sobre las respuestas, primero yo elegí salvarla. ¿Por qué? Era muy cruel como matarla. Pero salvando, ¿qué pasa? Jesús, ¿cómo se presentaba sobre sí mismo? Dios, ¿cierto? Pero esta ley, ¿quién envió? Dios. Sí. Por medio de Moisés, Dios dio esta ley. Por eso se llama ley de Moisés, pero es la ley de Dios, prácticamente, ¿cierto? Pero Dios es justo, Dios es fiel. Y Dios no puede mentir, no puede faltar la ley. ¿Por qué? La ley de Moisés, la ley de Moisés es de Dios. ¿Sí me va a entender? Dios sí o sí hay que cumplir la ley. Pero si Jesús diría que salve, ¿qué pasa? Hay que cometer la ley. Infringir la ley. Sí, infringir la ley. Dios mismo dijo que apedree a esa mujer, pero salvarla nos parece, ¿qué tal? Nos parece bueno, ¿cierto? Pero según la ley no se puede, nunca puede faltar la ley. Dios, siendo Dios, ¿cierto? Entonces, primera respuesta, no se puede. Segunda respuesta, ¿cuál es? Matarla, apedrearla. Pero ¿qué pasa? Jesús, ¿para qué vino en este mundo? Para salvar. Vamos a ver San Mateo capítulo 1, versículo 21.
Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él, siendo Mesías, se envió aquí en este mundo. Él fue Mesías y el Mesías que sí es Mesías. Siendo Mesías, puede decir que así apedrea a la mujer. No se puede. Siendo Mesías, no hay que decir esta respuesta. Ya vamos a ver. Hay dos respuestas: salvarla o matarla. Pero yo suponiendo que soy Jesús, no podía responder. Sí, ¿por qué? Ambos así tienen falla. Por eso los fariseos y escribas así pensaron. Eso fue una oportunidad para acusar a Jesús. Por eso versículo 6 dice: más esto decían tentándole para poder acusarle. ¿En qué sentido? Es que siendo humano no puede responder de este problema. No puede salvarla, tampoco puede matarla. Los escribas y los fariseos, siendo humanos, sacaron una estrategia muy chévere. Con este trampo, sí o sí podemos acusar a Jesús, vamos a matar a Jesús. Por eso llevaron esta mujer a Jesús, no para preguntar. Ellos ya sabían, hay que matar, hay que apedrear, pero ellos, para acusarle a Jesús, así llevaron esta mujer. Entonces yo también, siendo humano, no sabía cómo responder. ¿Sí? Ni modo, cualquier respuesta así me hará caer en el trampo. Pero Jesús dio tercera respuesta. Vamos a leer versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Jesús no dijo que apedreara y tampoco salvara, sino entre los que no tienen pecado, que apedree a la mujer. Dio tercera respuesta. Esta respuesta, siendo humano, no puede imaginar. Ya, entonces, ¿qué pasa? Ahí no solamente estaban los fariseos y los escribas, sino también había público. ¿Quién estaba esperando para apedrear? ¿Me van a entender? Para apedrear estaba esperando y estaba escuchando la respuesta de Jesús. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Los que no tienen pecado, que apedree a la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Al revés, al público y a los fariseos y a los escribas, así Jesús dio una pregunta: entre los que no tienen pecado, que apedreen a la mujer. Ya, para ellos, ¿qué respuesta tiene? Dos. ¿Cuál es? Primero, apedrearla. Y segundo, sí, no apedrearla, ¿cierto? Ya, supongamos, apedrearla. ¿Eso qué quiere decir? Apedrear, yo no tengo pecado. ¿Me van a entender? Pero no tendría pecado. Era poco probable. Ellos
no tendrían pecado en su corazón. Tienen pecado. ¿Qué pecado? Teniendo pecado, pero es que apedreando a la mujer, todo el mundo le dirá, ¿tú realmente no tienes pecado? Para preguntar, ¿realmente no tienes pecado? Todo el mundo tiene pecado, ¿cierto? ¿Pueden apedrear a la mujer? No, es que ninguna persona son los que no tienen pecado en su corazón. Entonces, segunda respuesta, no apedrear. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo tengo pecado. Yo tengo pecado. ¿Eso qué quiere decir? No hay que apedrear a la mujer, sino hay que apedrearse. Sí, como ella. ¿Sí me va a entender? Y las personas, el público, los fariseos, los escribas, mirando eso, todos se escaparon, poco a poco dejando su tierra, y se escaparon, y solamente se queda a la mujer y a Jesucristo. Por eso, Jesucristo últimamente le dice, vete y no peques más, ni yo te condeno, vete y no peques más. Diciendo esto, así se termina esta historia. Viendo eso, yo así podía reconocer que la Biblia nunca puede escribirse por humano. La sabiduría que Jesús tenía nunca puede salir de humano. ¿Por qué? Jesús pudo ver, Jesús tuvo un ojo que puede ver el corazón. Vamos a ver. Primero Samuel. Capítulo 16, versículo 7. Primero Samuel capítulo 16, versículo 7 dice: Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ya, nosotros, ¿qué podemos mirar con nuestro ojo? Este mundo visible, ¿cierto? Con la luz entrando a nuestro ojo, podemos mirar, ¿cierto? Tenemos este ojo, pero nosotros no tenemos ojo que puede ver el corazón. ¿Quién tiene? Dios. Dios teniendo el ojo que puede ver el corazón del hombre, ¿qué puede ver? Vamos a ver Jeremías capítulo 10 pasa muchos versículos. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Yo voy a leer. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Y quién lo conocerá? ¿Ya? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Nuestro corazón está podrido, está corrupto. Como la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Sí? Ya Dios así declaró que todos los hombres son pecadores. Pero como aquí dice, última parte que dice, ¿quién lo conocerá? Los hombres no tienen ojo que puede ver el corazón del hombre. Por eso
solamente puede pensar sobre dos respuestas desde Jesús: salvar o matar. ¿Por qué? Porque los fariseos y los escribas no tenían ojo que puede ver su corazón. Pero Jesucristo, ¿qué puede ver? Todos los hombres son pecadores. Por eso que dijo: los que no tienen pecado, que apedrean a la mujer adúltera. ¿Y quién pudo apedrear la piedra? Ninguno. ¿Por qué pudo hablar eso? Porque Jesús tuvo el ojo que puede mirar el pecado del corazón de los hombres. Yo viendo esta historia, después pude reconocer la Biblia. La Biblia nunca puede escribirse de mano. Entonces, desde ese momento, así podía aceptar y podía así tomar decisión hacia la dirección de la Biblia. Entonces, después de, sí, yo creo la Biblia, según lo que la Biblia me dice, así hay que vivir. A eso podía así conocer y después podía tener interés hacia la palabra que me dice Dios. Por fin, sí, la Biblia, nosotros tenemos que leer la Biblia mucho, porque en la Biblia está puesto el corazón de Dios, y para confirmar el corazón de Dios, para confirmar la voluntad de Dios, tenemos que leer. Pero por fin, la Biblia, ¿qué nos dice? Más que todo, dos cosas principales nos dice. Primero, ¿cuál es? Dios, por medio de Jesucristo, limpió todo nuestro pecado. Amén. Éramos pecadores, como Romanos capítulo 3, versículo 23. Estábamos destituidos del reino de Dios. Nosotros no podíamos estar juntos con Dios. ¿Por qué? Teníamos pecado, pero teníamos pasado. Nosotros teníamos el pecado, por eso nosotros no podíamos estar en el reino de Dios juntos. Pero 24 aquí dice, así por medio de la redención en Cristo Jesús, fuimos justificados, y así nos limpió perfectamente. Primero, la Biblia nos habla sobre eso. Y segundo, para los cristianos que aceptaron este evangelio, Dios nos muestra sobre el objetivo de nuestra existencia de este mundo. ¿Cuál es? Anunciar este mismo evangelio a los que no conocen. Amén. Amén. Yo podía ver eso. Entonces, así se cambió mi vida. Por eso estoy aquí. Yo nunca imaginaba salir de mi país, pero después de enseñarme el evangelio, así Dios me hizo así venir acá para que Dios me utilice según su voluntad. ¿Cuál es? Anunciar este evangelio a los que lo conocen. Hoy leímos San Mateo capítulo 5. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿La fe cuál es? Primer objetivo que fue, Dios quiso que
aceptáramos el Evangelio. ¿El Evangelio qué es? Jesucristo en la cruz, en el lugar de nosotros, se sacrificó en la cruz y resucitó para testificar que se solucionó perfectamente nuestro pecado. ¿Eso qué quiere decir? Jesús limpió todo nuestro pecado perfectamente. Ya no es necesario venir de nuevo a este mundo, sino de una para siempre, así cumplió su voluntad por medio de Jesucristo. Amén. Nosotros, antes de la obra de Jesucristo, nosotros estábamos viviendo dentro del pecado, éramos pecadores. Pero después de conocer la obra de Jesús, no tenemos que hablar que somos pecadores. ¿Por qué? Jesús, por medio de su muerte en la cruz, sacrificándose, después de recibir todo nuestro pecado, siendo así, Cordero de Dios. Jesucristo murió en la cruz en el lugar de nosotros. ¿Por qué? Nosotros mismos teníamos que morir delante de la muerte, pero Jesucristo, recibiendo nuestro pecado, todo el pecado del mundo, Jesús murió en la cruz en el lugar de nosotros y resucitó para testificar sobre el perdón del pecado, para testificar sobre nuestra perfección. Entonces, nosotros no podemos hablar que somos pecadores ya desde ahora. Somos justos, somos justificados. Y para los justificados, Dios hizo perfecto. Amén. Y Dios, más que todo, ¿qué quiere que hagamos? Quiere que aceptemos la verdad. Lo que es que cuando Jesús murió en la cruz, nosotros ¿qué hicimos para Jesús? No hicimos nada para Jesús, sino Dios quiere que aceptemos la obra de Jesucristo. Jesucristo murió en mi lugar y así limpió todo mi pecado. Ya ahora soy justo. Pero mirando nosotros mismos, es que no es fácil decir que soy justo. ¿Sí? Yo no tengo pecado. Así yo diría, las personas van a pensar raramente, ¿no? ¿Por qué no tiene pecado usted? ¿Cierto? Todo el mundo tiene pecado, pero si yo acepto la obra de Jesús, no puedo decir que soy un pecador. ¿Eso me va a entender? No es que yo hice algo bueno, por eso no soy pecador, no es ese sentido, sino era pecador, pero Dios, por medio de Jesucristo, nos hizo justo. Por eso, si yo creo, no tengo que hablar que soy pecador, sino soy justo. Amén. Yo tengo que hablar si yo creo a la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Sí me va a entender? Eso es la fe. ¿Sí? Aunque yo piense algo diferente, hablar y confesar lo que Dios me dice, eso es la fe. Amén. ¿Sí? Dios me dijo, soy justo y perfecto delante de Dios, pero por medio de Jesucristo. Amén. Eso era primer propósito de Dios. Entonces, después de aceptar por la fe esta verdad, ¿qué pasa? Vamos a pasar a otro versículo. Hechos capítulo 3. Versículo 38. Hechos capítulo 3, versículo 38.
Hechos capítulo 2, versículo 32. Voy a leer. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Después de recibir el perdón del pecado por la fe, Jesucristo limpió todo mi pecado. Yo acepto la obra que Jesús hizo. Eso quiere decir aceptar el perdón del pecado. Después de recibir este perdón del pecado, ¿qué nos entrega? Como recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene por decir, ven Espíritu Santo. No viene por esta manera, sino después de recibir, después de reconocer la obra de Jesucristo, ahí nos entrega el Espíritu Santo. Y después este Espíritu Santo dirige nuestra vida. Por eso hasta aquí yo vine, por la dirección de Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ya, primer propósito ya conocemos. Y segundo propósito, ¿cuál es? La de Dios. Después de recibir la salvación, después de tener el Espíritu Santo, Dios quiere que vivamos por la fe. Por la fe hacia Dios. La fe, ¿cuál es? Aunque yo así como me parezco pecador, no decir que soy pecador. ¿Por qué? Dios dijo que Jesús ya hizo su obra para nosotros. Así murió en la cruz, así quitó todos nuestros pecados. Entonces de una nosotros podemos hablar de que somos justos. Igualmente, después de recibir la salvación, Dios quiere que vivamos según la palabra que Dios nos dice. Para hablar esto hasta ahora hablé. Otra vez vamos a volver a San Marcos capítulo 5. Voy a leer versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ya, para decir este versículo hasta ahora hablé. Ya. Ahora, yo no digo a ustedes, también personalmente desde Dios también me habla, ¿cierto? Tú eres la luz del mundo. Me está diciendo. Yo, por ahora no les digo, ¿cierto? Por ahora no les digo, sino Dios, yo veo, ¿no? Dios me está diciendo, tú eres la luz del mundo. La luz que hace, alumbra al mundo. Es que este mundo está oscuro. ¿Por qué? No tiene dinero. Por no tener dinero, o por no tener la casa, o por no tener algo, aunque tenga como quiera, nunca puede solucionar la oscuridad. ¿Por qué? La oscuridad solamente, ¿qué puede solucionar? La luz. En este mundo no hay la luz, está oscuro, ¿cierto? Pero Jesús, ¿qué me dijo? Eres la luz del mundo. Después de aceptar el perdón de pecado, después de recibir el Evangelio, así por la fe, soy justo por medio de la obra de Jesús. Después Dios quiere que recibamos la palabra por la fe, y por la fe quiere que vivamos. Jesús está diciendo a los discípulos, pero igualmente a mí está diciendo, eres la luz del mundo. Poco
si hablamos un poco más pequeño, tú eres la luz de Swacha. Está hablando. Ya, en este momento, Dios quiere que yo tenga la fe. No me parezco la luz, como la luz. Pero Dios me dice la luz y Dios quiere que acepte la palabra. No me parezco como la luz, pero Dios quiere que yo tenga la fe, viva como la fe, según la fe. Y si yo creo en la palabra, ¿soy quién? Soy la luz que alumbra esta Swacha que está oscuro. Soy así. Y eso es la verdad. La palabra es la verdad. Y ahora, no solamente a mí está diciendo, sino a cada uno está diciendo. Es que no sé si estoy al lado de los hombres, siendo hombre. Es que y las hermanas también trabajan, pero los hermanos en su trabajo así trabajan muy duro, ¿no? Y a veces algunos regañan, exhortan, escuchando eso, pero ni modo hay que mantener la familia, hay que trabajar, ¿cierto? Así trabajo duro para mantener su familia. Pero ¿qué pasa? Estando en su trabajo, se olvida que es la luz. ¿Eso me va a entender? ¿Me va a entender? Sí. Uno estudiando en la universidad se olvida que es la luz. ¿Eso que me va a entender? Uno así cocinando, o uno charlando con alguien, o uno estando en este mundo, se olvida que es la luz. ¿Eso me va a entender? Ya somos salvos, somos justos ahora. Porque aceptamos el Evangelio por la fe. Ahora somos la luz. Y la luz tiene un poder incomparable con otros. ¿Por qué? Otros materiales, otras cosas, ni uno puede solucionar la oscuridad. ¿Me van a entender? Así tenemos la luz. ¿Y la luz cómo es? La luz, alumbrando a la oscuridad, automáticamente quita esa oscuridad. Pero esa oscuridad con cualquier cosa se puede solucionar. Las personas están sufriendo por la oscuridad. ¿Por qué? Por no saber la manera, cómo quitar. Por eso, según su manera, están esforzándose para quitar esa oscuridad. Pero, ¿somos quiénes son? ¿Somos quiénes somos? La luz. La luz que alumbra al mundo. Swacha, a su trabajo, a su universidad, a su familia. La luz misma alumbra. Aunque no se parezca como la luz, no importa. Nuestra vista no es importante. La palabra que nos dice, así sois la luz del mundo. La luz así misma alumbra al mundo y nunca se cambia esa luz. Después de un salvo, un justo, después de no congregar a la iglesia, ¿se cambia a oscuridad? No. La luz es la luz. Nunca se cambia. Satanás, ¿cómo engaña? Tú no congregaste a la iglesia, por eso tú no eres la luz. Así nos engaña. Pero nunca somos así. Nunca somos
oscuridad, sino la luz. Ya somos la luz que alumbra a la oscuridad. Y eso a cada uno está diciendo. Pero ¿qué pasa? Nos olvidamos que somos la luz. ¿Eso me lo entiende? ¿En qué manera? Así mostrando nuestra forma. Tú haces así, tú no congregas a la iglesia, o tú no haces bien, tú no sirves la iglesia. De esta manera nos engaña. Por eso no eres la luz. Pero en esta palabra no tiene razón. ¿Por qué? Dios me dice que soy la luz. Y así Satanás nos engaña para que nos olvidemos que somos la luz. Pero hay que recordar que somos la luz que alumbra al mundo. Nosotros aquí nos reunimos por primera vez así todos, ¿cierto? Pero estaba recordando que era luz. Muchas veces nos olvidamos que somos la luz que alumbra a la oscuridad. Pero Dios tiene otro propósito después de darnos el perdón de pecado. ¿Cuál es? Vivir por la fe. Ya ahora, la verdad, ¿qué nos dice? La verdad que nos dice, somos la luz. Y desde ahora, desde hoy, vamos a recordar que somos la luz. Y cada uno. Y vamos no es que ya desde ahora voy a alumbrar al mundo, no es el sentido, sino la luz misma ya está alumbrando. Somos la luz así, y nosotros tenemos gran poder que puede alumbrar a la oscuridad que las personas tienen. Y por medio de los hermanos, por medio de la iglesia de Soacha, así se va a solucionar la oscuridad de Soacha. Eso Dios quiere que creamos. Y por medio de la fe, Dios sí o sí va a trabajar en nuestro corazón. Amén. En la mañana hasta aquí. Voy a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias. Por primera vez con los hermanos de Soacha, si nos pudimos reunir. En Soacha hay muchos hermanos, pero por no haber la iglesia, así Satanás siempre nos estaba engañando para que no pudiéramos aceptar la palabra. La palabra nos dice que somos la luz, y la luz misma alumbra a la oscuridad. Mucha gente, por tener la oscuridad que nunca se soluciona con otras cosas, está buscando la manera, pero la única manera es la luz, alumbrar la luz en su corazón. Si cada hermano en su posición, en su trabajo, en su universidad, en su lugar, cada uno va a alumbrar a las oscuridades, y también esa oscuridad se va a cambiar como la luz. Y aquí en Soacha, más que 1 millón, más que 1 millón están viviendo. Cada uno teniendo esta luz, van a conocer el mundo de Dios, y juntos vamos a anunciar este evangelio. Le damos muchas gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.